Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este cuarto encuentro del Seminario Permanente de Investigación, Derecho, Política y Sociedad en el Mundo Contemporáneo. Estamos aquí en este cuarto encuentro. En este cuarto encuentro tenemos el gusto de recibir a dos investigadores que van a presentarnos parte de lo que están haciendo en sus proyectos de investigación, Agustín Podestá y Sabrina Marino, quienes expondrán sobre los aportes desde las cartas de principios USAL a la mejor política de Fratelli Tutti en perspectiva sinodal. Agustín es licenciado y magíster en teología, se especializa en historia de la Iglesia Argentina, particularmente sobre la relación entre religión y sociedad, y es docente e investigador del Vicerrectorado de Formación de la Universidad de El Salvador. Sabrina Marino es teóloga, especializada en cuestiones de moral y bioética, y también es docente e investigadora del Vicerrectorado de Formación de la Universidad de El Salvador. Como hacemos habitualmente, van a comenzar nuestros invitados, a quienes le agradecemos mucho la presencia, porque como ustedes tienen en el texto que les compartí, nos han facilitado un texto que tiene referencias a otras exposiciones que se han realizado en el seminario, y para nosotros eso es muy, muy valioso, y además queremos discutir, conocer y dialogar con ellos sobre lo que están haciendo. Así que bueno, sin más, les dejo la palabra a Agustín, Sabrina. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos en este encuentro de reflexión, ¿no? Bueno, vamos a ir tocando un poco las cuestiones que planteamos en el escrito que les mandamos. A lo mejor algunos o algunas ya lo han visto, pero bueno, vamos a retomarlas para abrir al diálogo después. El magisterio del Papa Francisco ha implicado para la reflexión académica una serie de desafíos. Temáticas como la crisis socioambiental, la fraternidad universal, más allá de las diferencias políticas y religiosas en la búsqueda de la paz, la economía al servicio de la sociedad y no viceversa, son algunos de los ejemplos más visibles. También las hubo ad intra de la Iglesia, en la necesidad de reformar las estructuras para orientarlas a la evangelización con perspectiva de misericordia, acompañamiento y discernimiento. En este sentido, invitados a este seminario sobre Fratelli Tutti, nos pareció una buena oportunidad plantear la relación entre la encíclica, la sinodalidad, que será el eje de reflexión de la Iglesia durante los próximos años, y las cartas de principios de la USAL escritas por el mismo Bergoglio en el pasado. Proponemos entonces hacer un breve recorrido por estos documentos y ejes, relacionándolos con los principios para la USAL, para culminar con algunas breves propuestas que permiten continuar reflexionando sobre nuestra práctica docente y académica en la universidad. Vamos a hablar primero un poco de las cartas de principios, ¿no? La Universidad de El Salvador, en sus inicios, fue fundada y dirigida por la Compañía de Jesús. En 1974, la conducción fue traspasada a una asociación civil conformada por laicas y laicos. Este cambio no supuso dejar de lado los valores cristianos ni jesuitas. De ello dan cuenta las cartas de principios escritas y legadas por Jorge Mario Bergoglio, en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, hoy Francisco, con el objetivo de dotar de identidad, cultura y camino a las futuras generaciones de estudiantes, docentes y empleados que pasaran por la universidad. Hablamos de cartas en plural porque si bien existió un primer texto que se llama Historia y Cambio, el de 1974, en los años siguientes y en respuesta a los nuevos contextos históricos, sociales y políticos, Bergoglio las releyó y actualizó en dos oportunidades más. Una fue en 1984, otra fue en 1994, con el fin de continuar el camino emprendido por aquella primer carta original. Esa primera carta tiene tres grandes principios que pretenden servir de inspiración y de guía para el trabajo en nuestra casa académica. Primero, el primer principio es la lucha contra el ateísmo. Este último concepto, ateísmo, un concepto que resonaba bastante,
es entendido como la incapacidad del ser humano de comprender la realidad y los procesos sociales más allá de las posturas y visiones ideológicas. La realidad del clama se convierte en el lugar primordial de acción más allá de categorías extrínsecas o idealistas. El segundo principio es el avance mediante el retorno a las fuentes. Clave en el proceso de reforma del Concilio Vaticano II, este principio. Bergoglio lo asume y nos recuerda, ¿no?, nuestra propia tradición cultural, las fuentes latinoamericanas, la tradición hispánico-indígena que nos ha formado en estas tierras y cultura. Y el tercero de los principios es el universalismo a través de las diferencias. Recordando la metodología académica del jesuitismo, se sostiene que el diálogo evangélico debe hacerse con y desde la interculturalidad y la interdisciplinariedad. Las diferencias generan riquezas en valores y conocimiento compartido. 10 años después, ya en 1984, aquellos principios, esos 3 principios fueron completados por 4 corolarios. Estos 4 corolarios son la reafirmación del valor de la persona humana, la reconciliación generacional, la corrección del egoísmo y el sentido social y nacional. Finalmente, ya en 1994, la última relectura que realiza Bergoglio, el nombre de esa última relectura, de ese último texto o de esa última carta, es una memoriosa relectura del documento Historia y Cambio. En ella se retoman los 3 principios, los originarios, los de la primera carta de 1974, pero con algunas novedades a la luz de las realidades que ya habían cambiado rotundamente. En primer lugar, la lucha contra el ateísmo se convertía ahora en la lucha contra la superficialidad consumista, que se traduce en un profundo vacío existencial de sentido y de verdad. En otras palabras, es luchar contra el relativismo moral que busca imponerse como fundamento de las relaciones humanas. El segundo principio, el retorno a las fuentes, se comprendía ahora en clave teológica y magisterial, siguiendo al Concilio Vaticano II y las actualizaciones de Juan Pablo II, en cuanto que el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado, ¿no? Esto es una cita de Redemptor Hominis, uno de los documentos. Y el tercer principio, el universalismo a través de las diferencias, es un principio especulativo práctico. Ya no se trata solamente de un enunciado fruto de un concebir meramente teórico, sino, antes bien, una necesidad, una directriz de acción. La pluralidad imperante busca vaciar de sentido. En cambio, la pluralidad que aquí se propone, esta pluralidad está propuesta como interacción, como compromiso y como lugar para la transformación. A pesar de que ya han pasado 20 años de esta última reinterpretación de las cartas de principios y más de 40 de la primera redacción de Historia y Cambio, los principios como tales no caducan ni se vencen. Por el contrario, mantienen una vigencia que, como todo proceso cultural e identitario, están llamados a iluminar constantemente el presente. La actualidad de los principios no excluye la necesidad de emprender la tarea de una nueva relectura. Desde el año pasado, desde el 2020, funciona dentro de la USAL un proyecto de investigación conformado por docentes, estudiantes, egresados y académicos que tienen por objetivo releer la Carta de Principios a la luz del magisterio del Papa Francisco. Así, el legado de Bergoglio sigue presente y es asumido por la misma comunidad, que se anima a poner en diálogo los principios y los corolarios que nos propuso con la generación universitaria y con el mundo contemporáneo. Bien, ahora vamos a ir a una propuesta que nos hace Fratelli Tutti, que es la mejor política. Y atravesando, ¿no?, la propuesta, vamos a estar relacionando esta mejor política con los aportes de la Carta de Principios que recién muy sintéticamente les compartimos. En octubre del año pasado, Francisco nos regala una nueva encíclica social, que es Fratelli Tutti. Es un documento dedicado a la fraternidad y a la amistad social, y en ese documento hay un capítulo entero dedicado a lo que Francisco va a denominar la mejor política.
Ahí va a aportar categorías que, a pesar de ser teológicas y pastorales, bien podrían sumar recursos válidos para el desarrollo de dicha disciplina, es decir, para ayudar a la disciplina política. A continuación, nos proponemos comentar algunos de esos aportes y lo vamos a poner, como dijimos, en correlación con los aportes de la Carta de Principios, de las cartas de principios. Entonces, tratar de elaborar una definición perfecta de la palabra política sería una tarea casi imposible, ya que la misma es una disciplina dinámica, que incluye varios aspectos. Quizás por eso el Papa no intentará ofrecernos un concepto cerrado de la misma, sino más bien un acercamiento hacia el objetivo, hacia el fin que la política debería perseguir en nuestro contexto actual para poder alcanzar así la mejor versión de sí misma. Francisco, en sintonía con el magisterio de la Iglesia, resalta el lugar importante que ocupa la política dentro del entramado social, sobre todo en el camino hacia alcanzar un verdadero bien común. Por eso ha de resaltar la importancia de que ésta sepa conservar su lugar, sin subordinarse a ninguna otra disciplina, como por ejemplo a la economía, al paradigma tecnocrático, al rol del Estado o a los resultados inmediatistas. De lo anterior se desprende una idea. Para alcanzar el bien común es necesario un proyecto común, y la encargada de gestarlo será justamente la mejor política. Ella deberá pensar estrategias para armonizar los aportes de las diversas disciplinas, asumiendo e incluyendo a todos los actores sociales, persiguiendo la resolución de las problemáticas más urgentes y necesarias, sin dejar de pensar en el mañana. El bien común no se alcanza de una manera instantánea, más bien se va concretando dinámicamente en un proceso, teniendo en cuenta que la construcción del presente debe incluir y permitir la construcción del futuro. Desde las cartas de principios de Lausal, esta perspectiva se alinea con el primer principio, con la lucha contra el ateísmo, ya que en ambos se pretende recuperar la dimensión trascendente del ser humano y no solo en el aspecto religioso. Hablamos de trascendencia como esa postura que nos permite salir de nosotros mismos y asumir la existencia de un otro, diverso de mí, que también tiene derechos. Y en ese otro están incluidos no solo las personas, sino también los demás seres vivos y sus ecosistemas. La caridad ocupa un lugar privilegiado en este proceso. Por tratarse de una virtud, será la encargada de movernos a obrar con justicia, junto a otras personas, conviviendo y realizándonos de manera conjunta. Que el bien común afecte a toda una sociedad no implica que ésta deba ser homogénea. Al contrario, la pluralidad y las diferencias deben estar presentes, tal como indica el tercer principio. Hay que comprender el universalismo a través de las diferencias. No es extraño que la idea de una sociedad más justa, con relaciones sanas y oportunidades para todos, pueda sonar utópica o romántica, ya que en la actualidad los intereses individualistas y cosificadores están a la orden del día, impidiendo pensar en la posibilidad de construir un modelo socioeconómico justo, inclusivo y sustentable. El Papa es consciente de esta realidad. Sin embargo, afirma, cito Fratelli Tutti 180, reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Una vez más podemos encontrar cierta similitud con el primer corolario que nos recuerda la importancia de reafirmar el valor de la persona humana. Valor que no puede ser reducido a un medio ni cosificado como si se tratase de algo material. La persona humana cuenta con una dignidad inalienable que está por encima de sus ideas, sus sentimientos, prácticas y aún así de sus pecados. Si hablamos de caridad, hablamos de amor. Y el amor se expresa en relaciones sanas, tanto personales como comunitarias. Pero para poder amar al prójimo, a la patria, a la cultura y al mundo,
la mejor política deberá ser asistida por otras disciplinas como las ciencias sociales, las naturales o el derecho. Ellas serán las encargadas de iluminar todo el proceso, porque sin la verdad, la emotividad se vacía de contenido, sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. ¿Cómo se relaciona el amor o la caridad personal y el amor político? Si bien ambos amores comparten el origen, que es la caridad, y el fin, el bien del o de los prójimos, sus acciones son diferentes. Vuelvo a citar al Papa Francisco en Fratelli Tutti 186. Esta caridad es caridad acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad todo lo que se realiza, aún sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece la acción política. Fin de cita. Francisco también nos recuerda que buscar el bien común es un desafío. Intentar dar respuestas a los males globales contemporáneos no es tarea sencilla. Lo evidencian las soluciones insuficientes que ofrecen los modelos socioeconómicos actuales. Las categorías, objetivos y posturas de las disciplinas actuales no alcanzan y no pueden ser los únicos puntos de partida para pensar alternativas. Hay que sumar una perspectiva más humana, que ayude a ver a los demás como personas y no como estadísticas cuantificables. Vuelvo a citar, Fratelli Tutti 187. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleve a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Desde allí, los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Fin de cita. En este punto resuena la propuesta del tercer corolario, que supone una acción, la corrección del egoísmo. Acción que, por un lado, apela a que dejemos de pensar desde la perspectiva del propio beneficio o del beneficio de nuestro círculo más cercano, y por el otro, nos invita a renunciar a nuestros privilegios compartiendo, poniendo al servicio de los demás recursos propios, tanto materiales como intelectuales y hasta espirituales, asumiendo que principalmente aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro. Esto es cita de Fratelli Tutti 191. Hasta aquí entonces compartimos sobre el acercamiento a la mejor política desde Fratelli Tutti. Ahora vamos a avanzar hacia la sinodalidad al servicio de la sociedad. De cara al futuro, el Papa Francisco ha convocado para el año 2022 un sínodo específico para tratar sobre la sinodalidad. Esta categoría ha estado presente a lo largo de la tradición cristiana, pero es sobre todo desde el Concilio Vaticano II que se ha retomado y renovado con fuerza en la reflexión teológica. Etimológicamente, sínodo, del griego sin odos, significa caminar juntos, hacer el camino juntos como pueblo de Dios. De hecho, los primeros cristianos fueron llamados los del camino, mucho antes que ser llamados cristianos, por las mismas palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Al respecto, en el diálogo con Austen Airbrecht, perdón que lo menciono mal, no me sale la pronunciación, en el libro Soñemos Juntos, que hemos estado en la presentación en este seminario, Francisco reflexiona, ¿no?, en Soñemos Juntos. No se trata tanto de forjar un acuerdo, sino de reconocer, valorar y reconciliar las diferencias en un plano superior donde cada uno pueda mantener lo mejor de sí mismo. En la dinámica de un sínodo, las diferencias se expresan y se pulen hasta alcanzar una armonía que no necesita cancelar los bemoles de las diferencias. Fin de la cita. Acá está.
La sinodalidad como categoría nos invita a repensar estructuras, renovar las que no se orienten a la conversión pastoral, como ya nos invitaba Francisco en la primera encíclica Evangelii Gaudium, pero también a renovar o a crear nuevas estructuras que nos permitan construir el diálogo y la paz social, como nos pide ahora Fratelli Tutti. La pregunta central de la sinodalidad en nuestra reflexión sería cómo realizar este camino juntos propuesto por la sinodalidad, cuando en las sociedades contemporáneas no hay siempre paz ni consensos. Cómo hablar de acuerdos cuando también se impone la violencia en sus múltiples formas. Digo, pecaríamos de ingenuidad si creemos que este camino es sencillo. El documento La sinodalidad en la vida de la Iglesia, de la Comisión Teológica Internacional, propone en este sentido dos conceptos interrelacionados que pueden servirnos como orientadores: la escucha, el discernimiento y el diálogo. Leemos en el documento, leo de la cita. El discernimiento comunitario implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del espíritu, que se abren camino a través del grito, explícito o también mudo, que brota del pueblo de Dios. Escucha de Dios hasta escuchar con él el clamor del pueblo. Escucha del pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Los discípulos de Cristo deben ser contemplativos de la palabra y también contemplativos del pueblo. Desde Argentina resuenan aquí las palabras de Monseñor Angelelli, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. La escucha y el discernimiento son entonces el primer paso para construir un auténtico diálogo. Solo en la escucha me hago prójimo, como el buen samaritano del herido al costado del camino. Y solo en el discernimiento comprendo la hondura de la existencialidad propia de los demás, de la creación, de las sociedades y de la casa común. Solo en el diálogo encontraremos caminos auténticamente sinodales que nos permitan justamente caminar juntos. Aparece entonces en el horizonte el conflicto y la riqueza de la diversidad. La indiferencia es, por el contrario, el camino más cómodo, como aquellos que pasaron por el camino y no asistieron al herido en la parábola. La diversidad se pone como desafío a ser superado en la hermandad humana originaria. El samaritano, que era un adversario religioso, político e ideológico, sin conocer al herido y sus convicciones, se realiza como su prójimo cuando lo sana, se pone a disposición y vela por sus cuidados en lo que haga falta hasta su regreso. El monólogo y el diálogo no se diferencian en la cantidad de interlocutores, sino en la medida en que un interlocutor se pone al servicio del otro o de los otros, como lo hizo el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Mateo 28:20. Etimológicamente, servicio comparte origen con la palabra diaconía. En este sentido, el documento de la Comisión Teológica Internacional pone justamente en relación sinodalidad y diaconía al servicio de la promoción humana. Digo, no es casual que hoy en día en la Iglesia vuelva el debate sobre la diaconía. La construcción de la paz social, la justicia, la economía y la política. Leo la cita del documento en el número 119. La práctica del diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas y eficaces en quien se empeña en construir la paz y la justicia son una absoluta prioridad en una situación de crisis estructural de los procedimientos de participación democrática y de desconfianza en sus principios y valores inspirativos, por el peligro de que se deriven en autoritarismo y tecnocracia. En este contexto hay un compromiso prioritario y un criterio en cada acción social del pueblo de Dios. Es el imperativo de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, reclamando con urgencia en la determinación de las opciones y proyectos de la sociedad el puesto y el rol privilegiado de los pobres, la destinación universal de los bienes, el primado de la solidaridad, el cuidado de la casa común. Fin de la cita. Soñando combatir la desidia que genera la injusticia social y el vacío de sentido de trascendencia, Bergoglio, en las cartas de principios de la USAL, ubicaba como mejor remedio las obras de caridad, especialmente para que realicen los estudiantes de la universidad. Leo la cita de la carta 20 años, una relectura de Bergoglio en la USAL. Cuando encuentran en la calle a deambulantes y abandonados, a chicos que piden o roban en su miseria, a jóvenes que se hunden en la droga y el alcohol, a gente de trabajo que sufre por el peso y la inequidad y la inseguridad de cada día, cuando vean colas en los hospitales para lo mismo hacer mañana, entonces no tengan dudas.
allí está Dios. Es Cristo que desde la cruz, desde el límite, nos llama a dar un paso más cada día. La cita que acabamos de leer es una relectura actualizada del Evangelio, cuando en Mateo 25 Jesús explicita dónde estará presente, dónde nos podemos encontrar con Él. Cuando dimos de comer a los hambrientos, cuando dimos de beber a los sedientos, cuando alojamos al forastero, vestimos al desnudo, cuando visitamos a los enfermos y a los presos, en fin, cuando le hicimos bien al más pequeño, a Él se lo estábamos haciendo. De hecho, desde Juan Pablo II, los papas han recordado que este no es un texto moral, no es una recomendación práctica, sino un texto cristológico. Jesús revela quién es y dónde está presente, dónde habla hoy y dónde podemos encontrarlo. El pueblo sufriente se configura con Cristo crucificado y resucitado. Nuestra lucha contra el ateísmo o pérdida del sentido de trascendencia encuentra allí su kairos, el momento propicio para su superación, en la misión, en la caridad, en la ayuda a los que más lo necesitan. No es utópico, sino práctico soñar por la paz. En la construcción de una sociedad, una economía y una política que se encuentren en el mandamiento del amor realizado en la opción preferencial por los pobres y excluidos, en el contexto del cuidado del medio ambiente, la creación y la casa común. Para culminar esta sección sirve de ejemplo la Compañía de Jesús, que nació de hecho en un intento de repensar la evangelización en una naciente modernidad con ideas adversas y hasta contrarias a la fe. El jesuitismo no buscaba la confrontación, al contrario, buscaba por medio del desarrollo científico, tecnológico, académico, pero también por el teológico, filosófico, político y social, entablar un diálogo fructífero con las nuevas corrientes de pensamiento de la modernidad. Ahora bien, pasando a la USAL, es un hecho que no todos los que estudian y o trabajan en la USAL tienen estas convicciones evangélicas. Ya Bergoglio lo constataba en las cartas de principios. El crecimiento natural, querido y sostenido por la universidad, abre de suyo las puertas para formar a nuevas y más generaciones que pueden no estar alineados con aquellos fundamentos. Nos preguntamos entonces cómo hacer de la universidad un espacio que reafirme sus convicciones y que, aún más y a la vez, se proponga esencialmente evangelizar desde ellas a un estudiantado y una sociedad que quizás no comparte esos valores evangélicos, que los confronte e inclusive los niegue. En la relectura 20 años de Historia y Cambio, Bergoglio recordaba que la universidad es justamente universal, universitas. Está llamada a ser un espacio propicio de encuentro y de diálogo, cuanto más si es de inspiración jesuítica. Leo la cita, que es de la carta de Bergoglio. Pienso en el legado jesuítico evangelizador de la fe de nuestro pueblo, orientado por un discernimiento de escucha en el silencio, de confronto iluminador con el Cristo transmitido en la palabra y en el encuentro eucarístico, que sabía leer los pasos a dar según el Espíritu, en una permanente tensión entre situaciones y culturas frente a la exigencia de este universal, divino y humano de la enseñanza eclesial. El espíritu relativista busca evitar las tensiones, los conflictos. Teme a la verdad. Cabe aquí repetir aquella frase evangélica que tanto gusta proclamar al sumo pontífice por Juan Pablo II: no tengan miedo. Bueno, hoy como Francisco nos dice algo parecido, ¿no? No tengan miedo, hagan lío. Bien, para ir finalizando, a modo de conclusión, pensando en la universidad hoy. Encontrándonos en este momento histórico particular, no podemos pasar por alto la pandemia que ha trastocado en mayor o menor medida todos los órdenes de nuestra vieja normalidad. La educación y la universidad no escapan a este planteo, como lo expuso de hecho el rector de la Universidad, Carlos Salvadores, en la primera conferencia de este ciclo, este año. Es tarea de la comunidad universitaria plantearse y replantearse sus métodos, prácticas y contenidos. Quizás las cartas de principios tengan algo para aportar. La mejor política y la vía sinodal no deberían quedar como utopías, sino como perspectivas transversales e interdisciplinares. Si bien ya hemos esbozado algunas líneas en este sentido durante el desarrollo, invitamos a pensar en 3 propuestas más. Por un lado, la mejor política y la sinodalidad no deberían ser solo comprendidos en términos de gobierno civil, partidario, nacional o internacional, sino también en todos los niveles donde se ejerce la autoridad. En este sentido, estas orientaciones bien podrían también guiar las decisiones en espacios como la universidad, las distintas áreas que la componen, incluso las mismas clases. Se abre aquí un diálogo con las ciencias de la educación,
donde se busca el interés por encontrar mejores o nuevas formas de llevar adelante las distintas prácticas docentes, los procesos de enseñanza-aprendizaje en un contexto signado por el permanente cambio, como lo fueron los escenarios de virtualidad, presencialidad, semipresencialidad, clases sincrónicas, asincrónicas, el acceso a la tecnología, la conexión a internet, etcétera, todos los problemas que ya conocemos de este contexto de virtualidad. Nos preguntamos entonces cómo nos adaptamos a estos cambios, en qué medida estuvimos o estaremos preparados para seguir superando estos conflictos, qué pertenece a los principios y qué a los cambios contingentes para no perder el eje de nuestra tarea educativa. Por otro lado, en línea jesuítica aparece en el horizonte la forma de ejercer la autoridad y el liderazgo en un contexto donde el binomio autoridad-obediencia, tema para otra charla, también ha entrado en una crisis y procesos de cambios. ¿De qué forma las organizaciones, la universidad y sus distintas áreas reflejan un camino sinodal y de política dialogal compartida? ¿En qué medida los que ejercemos algún tipo de liderazgo buscamos el bien común institucional, saliendo al encuentro de los demás para desarrollarnos juntos? Por último, respecto a la universidad y su lugar en la sociedad, así como Francisco insiste en una iglesia en salida, también vemos que Bergoglio ya lo pedía esto a la USAL en las cartas de principios, ser una universidad en salida. La mejor política se orienta a la búsqueda del bien común y la sinodalidad se propone como metodología de inclusión en forma poliédrica. Desde esa perspectiva, como universidad, nos preguntamos, ¿cómo salimos al encuentro de la sociedad? ¿Cómo nos hacemos prójimos de los demás, como lo hizo el buen samaritano, como señalaba también Carlos Gali en la última exposición de este seminario? ¿Cómo podemos transformar todas nuestras estructuras universitarias para hacer un bien a la sociedad local y global en la que estamos insertos? ¿Cómo orientábamos nuestras acciones académicas en la construcción del bien común, pensando preferencialmente en los más pobres, excluidos y postergados en el contexto del cuidado de la casa común? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustín y Sabrina. Muy interesante. Bueno, comenzamos como hacemos habitualmente con un par de preguntas que tiene preparadas el coordinador del seminario, Juan Bautista González Saborido. Juan Bautista. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, Sabrina y Agustín. Creo que fue realmente muy jugosa. Creo que hay mucha amiga para sacar de ahí. Yo creo que ya el hecho de plantear la relación entre el documento Historia de Cambio y sus actualizaciones con el magisterio del Papa y especialmente con Fratelli Tutti ya es un avance muy importante, ya hacer el planteo. Así que en ese sentido, la verdad que lo felicito y les agradezco. Yo lo que me permiten, lo que me preguntaba, ¿no? Como universidad, ¿no es cierto? Citando al mismo Papa Francisco en su discurso por el Pacto Educativo Global, ¿no es cierto? Que él plantea, dice, en este contexto vemos que no son suficientes las recetas simplistas o los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quiere imponerse tantas veces como el único camino posible. Educar siempre es un acto de esperanza. Entonces veía esto, ¿no? La labor que quizás, ¿no es cierto?, planteo como un aporte, ¿no?, como universidad, de plantear estos horizontes, este proyecto de vida en común, que es necesario para salir de esta situación, ¿no es cierto?, de postergación, de desigualdad, de pobreza y de ultrapolaridad que estamos viendo en nuestra sociedad, ¿no? Creo que hay un llamado fuerte en ese sentido, ¿no? Ese aporte a la buena política como ustedes planteaban. Y lo otro que quería plantearles, a ver, yo veía, ¿no es cierto?, una gran conexión, digamos, entre el documento Historia y Cambio, sobre todo
el avance mediante el retorno a las fuentes y el universalismo a través de las diferencias, con los puntos 13 y 14 de Fratelli Tutti, ¿no? Que no los voy a leer entero, pero sí leo un poquito del punto 13 que dice: por eso mismo, cito, ¿no? Se alienta también una pérdida del sentido de la historia, que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. Deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenido, ¿no? Creo que ahí, ¿no es cierto?, sobre todo por la historia de los jesuitas, la historia de nuestra universidad, como ustedes lo señalaban, ¿no es cierto?, lo hispánico, o sea, esta cultura mestiza, ¿no es cierto?, que es fruto de esa primera evangelización, creo que forma parte de nuestras raíces, y hoy se ve que hay como por lo menos yo advierto que hay, no sé, una pérdida de esa memoria, hay una pérdida de esa visión, de esa cultura, donde nosotros tenemos por identidad propia, ¿no es cierto?, una voz, una palabra para decir. Así que, bueno, estas eran mis dos reflexiones sobre el punto. Muchas gracias. Sabrina, Agustín. Bueno, muchas gracias, Juan, por tu aporte. Sin lugar a dudas, y es interesante ver cómo son dos polaridades, parece, ¿no? Por un lado, el Papa nos invita ya desde la Carta de Principios a buscar nuevos horizontes, originales, ya está, ya terminémosla con, hablando mal y pronto, con tratar de ver cuándo va a funcionar el sistema. Ya está, ninguno funcionó. Entonces hay que tener algo original. Y eso asumen decir, bueno, este sistema no funcionó, por eso tengo que mirar para adelante. Pero al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo se hace para mirar para adelante, para mirar y buscar algo original sin cortar de lleno con lo anterior, ¿no? Entonces ahí lo que nos demuestra es que la realidad es que hay que ir analizando, por ejemplo, de los diversos modelos socioeconómicos que existieron, cuáles son los puntos que se pueden retomar, cuáles son los puntos que fueron válidos y que nos conectan con el pasado y que nos permitirían seguir construyendo un futuro. No condenar absolutamente todos los sistemas. De hecho, es muy interesante en Fratelli Tutti cuando defiende y condena los distintos modelos, digamos, más importantes. Le pega al populismo, le pega al liberalismo, defiende algún aspecto del populismo, defiende algún aspecto del liberalismo. Esto nos lleva un poco a lo que también comentábamos en el texto. La clave es el discernimiento. La verdad es que una vez más el ser humano tiene que salir de la idea de que va a conocer todo. ¿Por qué? Porque la realidad va cambiando, entonces uno tiene que estar siempre alerta. Siempre tiene que estar repensándose, ¿no? Un poco también algo que nos cuesta a veces en las clases cuando hablamos de revelación. La revelación ya se terminó, decimos, ¿no? Ya está, además no se puede mostrar Dios. Ahora, si realmente es una verdad viva, me tiene que dar una respuesta a mí, le tiene que dar una respuesta a mis nietos en 20 años. Eso me parece que es el mayor de los desafíos, ¿no? Y que sin lugar a dudas tiene que ser con otros. Sin lugar a dudas tiene que ser dialogar. En ese sentido pensaba bueno, que en Fratelli Tutti insiste con la parábola del buen samaritano, que quizás los cristianos la conocemos, la hemos escuchado muchas veces, pero es interesante que Francisco plantee la parábola del buen samaritano para la fraternidad universal, ¿no? Entonces narra otra vez el texto completo y lo va analizando. Y una de las cosas que dice con respecto a esto que estaban comentando es que el texto bíblico no repara en el mal cometido. Es decir, no repara en los ladrones que lo asaltaron y lo dejaron mal herido. Es decir, no da directamente una explicación o no vuelve sobre ese conflicto, sino que da por supuesto que dado ese acontecimiento, dado el mal presente, ¿qué es lo que hacen los otros personajes, ¿no? Los tres protagonistas, si se quiere, el protagonista y los coprotagonistas que pasan por el camino. Entonces es interesante en esto, ¿no? Como decir, bueno, dado el conflicto, ¿cómo lo resolvemos, ¿no? Si se quiere, en ese sentido es bien político en la cuestión de la práctica, ¿no? De la praxis. O sea, hay un imperativo práctico que nace de la necesidad del sufriente al costado del camino. Y respecto al tema de la historia, me parece como sumamente interesante, ahí también lo busqué en Fratelli Tutti, esta idea que Francisco insiste mucho, que en las cartas de principios está muy presente, nosotros porque acá simplemente lo trabajamos rápidamente, pero Francisco insiste mucho en la tradición, sobre todo en la noción de patria,
en la historia, porque hay algo que le molesta mucho, que a nosotros como cristianos también debería molestarnos, que son las corrientes o ideologías que buscan romper con la historia, ¿no? Es que en la posmodernidad está muy claro que muchas ideologías, muchas de izquierdas, de derechas, ¿no? Porque en esto coinciden todos, ¿no? Hay que romper con la historia para comenzar algo totalmente nuevo, radicalmente nuevo, que no dialogue con la historia. Y cuando uno dice, che, pero mira que tu propuesta ya pasó, ya se probó en nuestro país y ya fracasó. No, esto es algo nuevo, esto es algo nuevo. Porque por lo general, ¿no? Esto se escucha mucho, decir, no, pero este tipo trae ideas nuevas. No, dice, pero eso ya sucedió, ya se probó en la historia. Lo que pasa es que lo que no conocen es de historia. En este sentido, Francisco insiste mucho en eso. Hay una imagen que me acuerdo en la facultad, nos habían enseñado que en el judeocristianismo, en la tradición judeocristiana, se avanza de espaldas. O sea, avanzamos para adelante, pero de espaldas, ¿no? Si se quiere, es una metáfora bien gráfica, ¿no? O sea, caminamos para adelante, pero de espaldas. ¿Por qué de espaldas? Porque vamos todo el tiempo mirando nuestra historia, ¿no? Pero avanzamos para adelante, o sea, vemos los problemas que tenemos adelante, resolviendo los problemas que tenemos adelante, pero siempre desde la historia, ¿no? Bueno, de hecho, tanto la Pascua judía o la fe judía como la última cena, la clave está en hacer memoria, ¿no? Hagan esto en memoria mía, lo que tenemos que hacer es rememorar, ¿no? Es decir, la historia tiene que estar siempre presente, en cada Eucaristía hacemos presente la historia, ¿no? La historia de la salvación se hace presente aquí y ahora. Bueno, perdón, porque me puse con el tema de la historia porque me apasiona, pero venía al tema. No, buenísimo, Agustín y Sabrina. Yo dos cositas muy cortitas, un poco para complementar, que es algo sobre lo que venimos trabajando mucho en el seminario y son como una pregunta repetida a Austin Albrecht, a Carlos Gali y ahora a ustedes. Una primera cuestión muy menor que ahí en el texto, que vuelvo a agradecer mucho que nos hayan facilitado este texto porque permite conocer en qué están y trabajar mejor para llegar a esta reunión. Hay un momento donde menciona que Fratelli Tutti tiene un discurso, dice, a pesar de ser categorías teológicas y pastorales. Y me hizo un poquito de ruido el a pesar, ¿no? Que yo no sé si es una cuestión porque estaba así redactado o por la lógica de que Fratelli Tutti busca hacer un discurso universal, que no sea solo para creyentes, etc. Esa es una primera duda que está cuando comienza la mejor política como propuesta en el primer párrafo. Y la segunda tiene que ver directamente con el tema quizás más, no voy a decir de moda, pero no se me ocurre otra cuestión, más presente hoy quizás en los debates de la Iglesia, que es la sinodalidad, y esta triple vinculación que hacen entre la Carta de Principios, Fratelli Tutti en general, y la sinodalidad, que es como un capítulo en sí mismo, ¿no? Y respecto a la sinodalidad, mi pregunta tiene que ver con hasta qué punto el modelo de sinodalidad es posible, bueno, válido, interesante para la Iglesia, y hasta qué punto es exportable a el resto de la sociedad, digo como modelo organizacional en lugares no creyentes. Y esto viene a colación porque en Soñemos Juntos, Francisco comenta que en los sínodos, cuando comenta la historia de los sínodos, del sínodo de la familia y el sínodo de la Amazonía, comenta que lo central ahí es que el espíritu se haya mostrado y que, sobre todo en el sínodo de la familia, esa posibilidad de que se muestre llegó muy tarde y sobre el límite. Entonces ahí la pregunta puntual es hasta qué punto la sinodalidad no funciona basada en la fe, digo, ¿no? Porque no es solo un procedimiento, ¿no? Implica caminar juntos, implica la escucha, pero implica algo más, y dada esa respuesta, hasta qué punto es exportable, trasladable a otros ámbitos de la vida social. Si te parece, Agus, empiezo y respondo la parte que tiene que ver con el a pesar, ¿no?
Debemos confesar que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en entornos que, si bien son católicos, a veces muchos no lo son. Entonces no tenemos problemas en asumir los discursos digamos, que se dan en la sociedad. Iglesia y Estado, asuntos separados, entonces, ¿qué me va a venir a decir a mí, no? Un curita, un papa de lo que puede pasar. Entonces asumimos eso y decimos, bueno, es verdad. Son concepciones pastorales. Convengamos que, en primer lugar, al ser un documento del magisterio, el Papa se lo está expresando y de hecho usa conceptos propios de las personas creyentes, las personas que en algún momento han escuchado algo de esto. Sin embargo, a pesar de entender esto y de asumir perfectamente que son cuestiones pastorales, estamos totalmente convencidos de que iluminan. Entonces parece mentira, pero antes de que nos lo digan, porque si no nos suele pasar que en las preguntas es, perdón, pero eso no sería pastoral. ¿Qué tiene que ver lo pastoral con lo político? Lo asumimos. Entonces ya damos por sentada esa realidad. Pero lo que tiene que ver con este a pesar es, nosotros nos encontramos con conceptos muy similares a los del Papa Francisco en otros espacios que no son religiosos, que nada tienen que ver con el catolicismo ni con el cristianismo incluso, y que son celebrados. Entonces uno se sorprende, dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Hay como una lupa distinta? ¿Hay como una desconfianza? Bueno, veremos, pero nosotros lo asumimos por ese lado, simplemente eso. Muchas gracias por la observación de la pesar, ¿eh? Ahí lo marqué en el texto, le puse nota, porque es interesante para pensar, ¿eh? Me dejó recalculando. Respecto de, o sea, no tendría respuesta, pero lo que dijo Sabri, perfecto, compro también, pero interesante, ¿no? Para pensar, sobre todo esto, lo que nos pasa muy a menudo, que es eso, ¿no? Las propias categorías teológicas, que muchas veces cuando uno habla afuera, pasa esto que decía Sabri. Agradezco la observación. Y respecto del otro, el tema de la sinodalidad, totalmente, y creo que algo ahí acusamos, recibo en el texto, en lo que comentábamos hoy, diría dos cosas rápidas. Una, hacia afuera de la iglesia. O más bien empiezo al revés, empiezo por adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia, Pío XII se preguntaba si la doctrina social de la iglesia era aplicable a la organización eclesial. Es decir, si los principios que se postula la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, entre ellos que la democracia es una de las mejores formas de gobierno o una de las menos peores, etcétera, etcétera. Digo, si estos principios también aplican a la iglesia, ¿no? El mismo Pío XII se mete en este debate. Lo cual abre una puerta como para pensar cómo pensamos, no es que estoy acá proponiendo la democratización del episcopado, no estoy para nada, me estoy metiendo en ese lío, sería para otro día. Simplemente lo que estoy diciendo es interesante como muchas veces desde la iglesia pensamos determinadas categorías o tenemos seguridad sobre determinadas categorías cuando puertas adentro pensamos de otra forma. Digo, y lo dijo Pío XII, o sea, fue Pío XII el que se lo planteó y dijo, che, esto ¿vale o no vale para la iglesia? Porque lo decimos hacia afuera muy convencidos, pero hacia adentro no lo reflexionamos lo suficiente. Eso por un lado. Por otro lado, Francisco, por ejemplo, creo yo, ¿no? Que en este sentido, insistir con el tema de la sinodalidad, primero que la sinodalidad es un proceso que se está dando a nivel global desde hace unos años, muy fuerte. Hay sínodos que antiguamente era muy común, sobre todo en el pre-Trento y en el post-Trento, era muy común los sínodos, luego quedó medio a deriva de cada conferencia episcopal, en algunos lugares del mundo sí se llegó más adelante, por ejemplo en Argentina hasta los 80, un poco antes, hasta los 70, había mucha cultura de sínodo, luego se abandona un poco, y hoy en día se está como reflotando en todo el mundo esta idea de los sínodos, ¿no? De los sínodos locales. Ahora, ¿qué pasa hacia afuera? Bueno, Francisco, cuando está pensando estas ideas, creo yo, por cosas que él mismo dice, está pensando en otro tipo de organizaciones que escapen a la lógica tradicional, sobre todo modernista, de las organizaciones estilo piramidales. Francisco está pensando, por ejemplo, en la organización por cooperativas, en las organizaciones más horizontales, donde las decisiones se busquen en común, donde las decisiones se busquen de forma mancomunada y no tanto como una bajada de línea o una cuestión demasiado horizontal, demasiado vertical, perdón. De hecho, un poco lo que nos pasa adentro de las universidades, esto lo podemos plantear, ¿no? Algo de lo que decíamos en el texto también. Cómo planteamos la relación docente-alumno, ¿no? La relación docente-alumno podría estar inspirada en una especie de tiranía, porque el docente es el que posee todo el poder, la suma del poder, y es el que trae
la iluminación al alumno, ¿no? Al que no tiene luz, entonces viene a iluminar al que está sin luz, y plantea la relación de la enseñanza-aprendizaje de una forma totalmente vertical. En cambio, si uno plantea, por ejemplo, el aula como un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde tanto el docente es un facilitador, el estudiante, ya no lo llamamos alumno, lo llamamos estudiante, y buscamos... Pongo un ejemplo, no estoy diciendo que uno simplemente estoy poniendo un ejemplo, uno tiende a horizontalizar más el proceso, y uno tiende a sinodalizar justamente los procesos. Y esto así lo podemos aplicar a un montón de espacios. También a cómo ejercemos el liderazgo. De qué forma se toman las decisiones en jefes de departamento, decanos, rectores. O sea, uno toma la decisión sin consultar, sin hacer una consulta al resto de sus asesores, o lo hace justamente en una mesa, dialogando. Francisco usa mucho con esto cierro, Francisco usa mucho la imagen de la mesa. Para hablar del liderazgo usa mucho la imagen de la mesa, que todos estemos sentados a la mesa. ¿Qué es lo que nos da la mesa? Justamente horizontalidad. Todos nos tenemos que sentar a la mesa, digamos. Todos tenemos que estar sentados en la misma mesa. Eso habla de igual dignidad, igual reconocimiento. En todo caso, después, bueno, quien ejerce una determinada mayor de liderazgo o compromiso tomará una determinada decisión, porque es quien tiene que finalmente hacerse cargo. Pero es interesante, porque la sinodalidad justamente apunta a eso, ¿no? A que no sea, bueno, de hecho los sínodos por ejemplo en el Vaticano siguen esa lógica, ¿no? Son para orientar, pero el que pone el final el documento es el Papa, ¿no? O sea, el sínodo debate, genera un documento final, pero ese documento final no se publica, lo publica finalmente el Papa, que toma el documento, lo analiza, cambia, modifica, agrega, etc., ¿no? O sea, es esta idea de la que la sinodalidad es un trabajo compartido. Yo creo que se podría pensar afuera, en la universidad sí es posible. Sí, sí. Perfecto. Bueno, no, hay una cuestión muy cortita nomás, esperando a ver si hay alguna pregunta en el chat. Respecto del planteo de saber, del a pesar, ¿no? Me parece que en ese sentido estamos todos, o por lo menos nosotros también desde el seminario, también en esa situación de dialogar todo el tiempo con un público en el cual, y me parece que es bastante saludable, no presuponemos que contiene el mismo lugar que nosotros en muchos sentidos. Entonces, ese debate que nosotros lo estudiamos más desde el debate entre Habermas y Charles Taylor respecto de la traductibilidad del discurso religioso en la esfera pública, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, es algo que está presente y le digo, nos pasa todos los días también un poco a nosotros, y a creyentes, no creyentes y creyentes lejanos, ¿no? Y respecto de la sinodalidad, ahí de lo que decía Agustín, me queda un poco plantearles, quizás también un poco como cierre, cómo ven el futuro de esta sinodalidad, si ven que es algo que está ahora muy como apalancado por el Papa, si ven que tiene un arraigo, es un signo de los tiempos, ¿no? Nosotros en la próxima reunión vamos a trabajar democracia deliberativa con Roberto Gargarella, por ejemplo. Y Gargarella es un teórico muy alejado, digamos, las antípodas del cristianismo, que plantea algunos aspectos de cómo debe ser la organización social y cómo debe ser la discusión pública, que parecería tener puntos de contacto con la sinodalidad. Sin embargo, está muy lejos del cristianismo. Y ahí un poco es cómo ven ustedes, ¿no? Como teólogos, el futuro de este proceso, un poco. Bueno, brevemente un aporte que por lo menos a mí me pasa cuando reflexiono de dónde saca las ideas Francisco. Y tiene un poco que ver con esto de los signos de los tiempos. Francisco va por donde ve que está pasando la cuestión. Por ejemplo, estas ideas concretas, ¿no? de modelos que tienen que ver con el cooperativismo, que antes también mencionó Agustín y que nosotros hemos trabajado en otros proyectos de investigación, es algo que Francisco vio que pasaba. Y va haciendo el discernimiento de si eso puede ser un espacio realmente de evangelización o un espacio donde está pasando el espíritu, como también mencionaste antes, y ahí lo va elevando, ¿no? Y lo va tratando de postular como una de muchas opciones. Entonces, no sabría decir si toda la iglesia, porque sentándonos exclusivamente en el plano eclesial, está dispuesta a esto, porque es un trabajo.
¿no? Es un constante trabajo, es un replantearse espacios, ¿no? La verdad es que tenemos una iglesia como institución bastante verticalista, pero no se sostiene por la verticalidad solamente. Entonces las pequeñas comunidades de base, como los orígenes cristianos, han ido organizándose, y eso es lo que hay que ir escuchando, ¿no? Entonces, creo que la sinodalidad es el camino que ya está pasando, independientemente de que lo reconozcamos o no, que pongamos palabras o no, y es un desafío. La realidad es que cada comunidad, no solo cada comunidad, sino con las características locales de cada comunidad, no es lo mismo la iglesia de Latinoamérica que la iglesia de África, que la iglesia europea, ¿no? Cada comunidad irá haciendo suyo este concepto de sinodalidad, pero también corremos el riesgo de cerrarnos a la sinodalidad, y eso por lo menos es cerrar un camino, ¿no? La sinodalidad se presenta como un camino, veremos si es el correcto o no, pero si lo cerramos, seguimos en donde estamos, que no sé si está tan bueno, por decirlo de alguna forma. Yo, perdón, solo para complicar más las cosas, lejos de querer solucionarlas, no, es que por un lado está la cerrazón frente al cerrar el diálogo, frente a la posibilidad de la sinodalidad, y por otro lado tenemos otro tipo de conflictos, como por ejemplo lo que está pasando en la iglesia en Alemania, que es el otro extremo, es decir, es la sinodalidad de la iglesia en Alemania llega a un punto en el que se contrapone con lo que piensa el Vaticano. De modo tal que están, si se quiere, batallando, pero en el otro extremo, en donde Francisco tiene que salir no decía a pelearse, pero por lo menos a poner un parate en lo que está sucediendo en la iglesia en Alemania, porque la sinodalidad de la iglesia en Alemania pone en riesgo la unidad la unidad de la iglesia. Bueno, es muy complejo, o sea, lejos de querer resolver el tema de sinodalidad, diría, hay que bancársela, ¿no? Como cuando uno hace una pregunta de, che, ¿qué te pareció esto? Y te tenés que bancar la respuesta. Bueno, con esto me parece que pasa lo mismo, ¿no? La sinodalidad en clave evangélica en clave del evangelio, abre una puerta que hay que estar dispuestos a escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué va? Es muy interesante lo que va a pasar en la iglesia en Alemania, ¿no? No sabemos qué todavía va a pasar, pero es muy interesante seguir ese proceso, porque ahí nos va a decir algo, ¿no? También sobre cómo se ejerce la sinodalidad, ¿no? O sea, hasta qué punto el Vaticano está dispuesto a dialogar con lo que plantean una buena parte del episcopado alemán. Bueno, nada, para seguir complicando. No, quería leerles, bueno, muchas gracias. Una pregunta ahí que tienen de Alejandro Pelfini, que dice que quería consultar por la relación entre caridad, solidaridad y fraternidad para una mejor política, teniendo en cuenta que la caridad está basada en una relación asimétrica, mientras que la solidaridad supone una relación entre iguales o semejantes. Y esto último es algo que está muy presente en Fratelli Tutti. Y Carlos Gorostegui pregunta, me parece que la horizontalidad a la que estamos haciendo referencia puede relacionarse con los postulados de libertad, igualdad y fraternidad. Bien, interesante la pregunta, sobre todo esto de asumir la caridad, ¿no? De manera simétrica. En realidad, cuando uno plantea la caridad, nos ponemos acá en maestritos teólogos, es una virtud, pero como toda virtud, hay que actuarla, hay que ponerla en movimiento. Si yo no la pongo en movimiento, o sea, si yo no la llevo a los actos, no funciona, o sea, se queda ahí. De hecho, uno puede decirle que no a la caridad, y bueno, la caridad ahí queda. Por eso, sí o sí, siempre hay que entender la caridad como algo relacional. La caridad sí o sí me llama a actuar. Me llama a actuar en favor de otros, en favor de mí mismo también, o de mí misma, pero en favor de otros. Entonces, uno puede tener determinada solidaridad que tenga que ver simplemente con el compromiso, con reconocer a un otro como un necesitado, eso va a ir por un lugar, ¿no? También es una acción moral. Sin embargo, aquella caridad, aquella virtud que surge de la caridad, ese acto que surge de ese don que es la caridad, es también producto del ser humano, ¿no? De la persona que originalmente busca dar respuesta. Entonces, la solidaridad tiene las dos cuestiones. La solidaridad tiene la cuestión par, que yo ayudo a un par mío, pero también tiene la originalidad de reconocer. No es lo mismo si yo tengo, por ejemplo, no sé, si yo no estoy pasando hambre, el otro está pasando hambre, tengo que reconocer esa disparidad también. Y ahí se vuelve esa solidaridad casi una obligación de la caridad. Entonces, la asimetría
no es tan tajante en la práctica después, ¿no? La simetría va de la mano con esta paridad. Por eso es interesante quizás replantearnos, a ver qué entendemos por caridad en el sentido netamente teológico, ¿no? Cuando uno lo plantea, es un concepto propio de las personas de fe, que después lo podemos trasladar a otros ámbitos, pero es un concepto propio de las personas de fe. Ahí sí, veo la cuestión terminológica, que es cierto, que quizás desde teología, caridad se entiende directamente como la virtud de la caridad, la virtud teologal, que es traducción del amor. Entonces no puede ser, no puede mantener esa simetría, justamente porque es el amor por connaturalidad, es el amor entre pares. Creo que ahí hay un tema terminológico, pero viendo el tema de la simetría, de la posible asimetría, pienso desde la teología argentina, desde la teología del pueblo, que lo que propone justamente es, al igual que Jesús con sus interlocutores, buscar la solución, o la pedagogía de Jesús, ¿no? Buscar la solución con y desde el destinatario del acto solidario, desde el objeto final de la caridad. Es decir, para romper la simetría que se puede dar de hecho, porque puede ser que la simetría esté dada de hecho, en tanto que unos son los que hacen la determinada acción y otros la que reciben, y uno dice, bueno, ahí hay una simetría, por ejemplo, en el nivel de la acción. La teología del pueblo lo que nos recuerda es que más que buscar la imposición o la unidireccionalidad en el ejercicio de la caridad, lo que hay que hacer es encontrar junto con el destinatario de la caridad las mejores formas de solucionarlo. Es decir, si se quiere, el axioma de el pueblo evangeliza al pueblo, de la teología del pueblo, viene como resumido, ¿no? Es estando con y desde el destinatario, en este caso, para romper la simetría, la forma que tenés vos es la pedagogía de Dios, es la pedagogía de la salvación. Dios se hace ser humano para asumir la humanidad y de allí redimirla, ¿no? No se asume lo que no se redime. Pienso que una forma es esa, aunque a veces sea muy difícil, por supuesto que a veces es muy difícil, porque una determinada acción pareciera o tendiera a ser unidireccional o asimétrica, pero creo que la solución vendría por ahí. ¿De qué forma, cuando entablamos determinada acción o queremos romper determinada simetría, nos ponemos junto con, ¿no? Desde, ¿no? Lo que Emil Secuda llama el pueblo pobre trabajador, ¿no? Ponernos con, estar con el objetivo, ¿no? No sé, una propuesta, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles de nuevo por la presentación, por el texto. Desde ya invitarlos a que próximos avances de esta línea de investigación vengan y así seguimos conversando sobre esto. Y con la presentación de Agustín y Sabrina cerramos esta etapa que nos hemos enfocado más fuertemente en la dimensión, digamos, teológico-religiosa del Papa y de Fratelli Tutti en particular este año, y comenzamos una serie de 3 encuentros más vinculados a la teoría política y la ciencia del derecho. En primer lugar, Roberto Gargarella, luego Gabriel Negreto, cientista social, politólogo de la Universidad de Chile, que va a venir a hablar del proceso constituyente chileno, también algo muy, muy interesante y finalmente cerramos con el profesor Andrés Rosler sobre liberalismo, populismo y la teoría amigo-enemigo hoy en día, ¿no? Todo está vinculado con lo que hablamos habitualmente. Así que, bueno, agradezco mucho a todos los asistentes. Ahora en breve estará subido al canal del seminario la grabación de este encuentro. Muchas gracias Agustín, muchas gracias Sabrina, Juan Bautista, muchas gracias a todos los presentes y quedan invitados para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, saludos. Saludos.